Buenas, mi nombre es Santiago Arán Gutiérrez, soy residente de primer año de farmacología clínica en la Universidad de La Sabana y hoy vengo a hablarles acerca de la clasificación de los fármacos, los sistemas que se utilizan para esto y acerca de las métricas para medir su uso. Entonces, para empezar, vamos a hablar algo acerca de los sistemas de clasificación de los fármacos. Estos, pues, como vemos en su nombre, pues van a ser sistemas que nos van a ayudar a diferenciar los fármacos. La OMS nos propone esta definición en la cual nos dice que es un sistema de lenguaje común para describir la clasificación de un fármaco en una región o país. Pero ¿para qué nos va a servir? Entonces, nos va a servir principalmente para comparar los fármacos, el uso de estos mismos, tanto nacional como internacionalmente. Además, va a permitir revisar los patrones de uso de estos mismos, va a ayudar a identificar los problemas en su uso, ¿cierto? Y ayudará a definir intervenciones educacionales o otro tipo de intervenciones para mejorar el uso y pues obviamente también a disminuir esos problemas que se identificaron previamente. También va a facilitar la monitorización de desenlaces de intervenciones, de esas intervenciones que acabo de mostrar, y va a permitir comparar los datos entre países, algo que como vemos es un poquito redundante entre el último y el primero, pero pues digamos que es bien importante y por eso se recalca. ¿Cómo van a poder ser clasificados? Entonces se pueden clasificar por su mecanismo de acción, por sus indicaciones, también se puede clasificar por su estructura química. Sin embargo, pues muchas veces estas clasificaciones pues van a tener algo de cada una de estas formas de clasificarlo, ¿cierto? Y cada uno va a tener sus limitaciones y su uso va a depender tanto del propósito del cual se usa, el escenario en el cual se usa, el conocimiento del usuario acerca de cada una de las clasificaciones. Y para las comparaciones entre países, pues se van a necesitar clasificaciones distintas a las que se usan normalmente en un entorno local, como en un hospital, en el cual pues generalmente se usa el nombre genérico, que pues digamos que no va a servir como tal para estas comparaciones internacionales que requieren un poco más de especificidad eh, en ciertas características de los fármacos. Ya vamos a ver más adelante cómo es esto. Entonces, ¿cuáles son los sistemas que van a poder usarse en estas comparaciones internacionales? En primera instancia tenemos la clasificación anatómico-terapéutica que fue desarrollada por la Asociación Europea de Investigación de Mercado Farmacéutico, la EPHMRA, y además tenemos la clasificación anatómico-terapéutica química que fue desarrollada por investigadores noruegos. Aunque parecen similares, no lo son, y tienen muchas diferencias, sobre todo técnicas. Digamos que tienen sus similaridades, pero tienen diferencias técnicas y no van a ser comparables directamente. No podemos comparar un fármaco con una clasificación AT versus el mismo fármaco con una clasificación ATC. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. La clasificación AT entonces va a clasificar en grupos de pues, 3 o 4 niveles distintos a los fármacos y va a ser usada mundialmente por estadísticas médicas intercontinentales, sobre todo para investigación de estadísticas de mercado para la industria farmacéutica. Y por eso esta no se utiliza tanto y no es la que recomienda la OMS. La que va a recomendar la OMS va a ser la clasificación anatómico-terapéutica química o ATC, es decir, la segunda que vimos ahorita. Entonces esta va a modificar la extensión de la AT al incluir eh, otras particularidades como el subgrupo terapéutico farmacológico químico como cuarto nivel y la sustancia química como quinto nivel. Entonces ya había mostrado que la AT pues tiene niveles, esta también, ya las vamos a mostrar más adelante, pero pues a diferencia de la AT, pues ATC va a tener otras cosas que la van a hacer un poco más completa como esto. Entonces, además, pues esta va a ser la base de la clasificación de reacciones adversas del Centro de Colaboración del Monitoreo Internacional de Fármacos de la OMS. Puede también ser usada para presentar estadísticas de uso de fármacos y como tal va a ser la recomendada para usarse en comparaciones internacionales por la OMS, como ya lo dije. Esta pues va a dividir los fármacos en grupos, entonces lo que acabo de decir, va a dividirlos en niveles y esos niveles pues van a depender del órgano o sistema en el que actúa, las propiedades químicas, farmacológicas y terapéuticas del fármaco. Entonces el primer nivel va a ser el grupo anatómico principal, que van a ser 14 grupos, ya los vamos a mostrar más adelante. El segundo nivel pues va a ser el grupo terapéutico principal. El tercer nivel
el subgrupo terapéutico farmacológico, el cuarto nivel el subgrupo terapéutico farmacológico químico y el quinto nivel el subgrupo de estructura química. Aquí es bien importante que en el tercero y el cuarto pues van a haber algunas particularidades que ya más adelante mostraré. Entonces, esta es la forma en cómo se clasifica, ¿cierto? Entonces, como vemos aquí un ejemplo, tenemos la A, el primer nivel, que pues en este fármaco en particular pues va a actuar en el metabolismo y en el tracto alimentario. El segundo nivel, pues vamos a tener el grupo terapéutico principal. Entonces van a estar los fármacos usados en diabetes. En este caso, pues esto va representado con el número 10. En el tercer nivel, pues va a ir representado con el AB de estos fármacos para la diabetes, los fármacos orales que disminuyen la glucosa sanguínea, eh, que pues van a ser el subgrupo terapéutico, ¿cierto? En el grupo, en el tercer nivel, digo, cuarto nivel, digo, van a estar, pues, digamos, ya los subgrupos terapéuticos, farmacológicos y químicos. En este caso están las sulfonamidas, que es el subgrupo farmacológico. Como vemos, no son los tres, sino que es uno de los tres. Ya esto, pues, va a tener un poquito más de relevancia más adelante. Y esto va representado con el AB. Y por último, pues, representado con el 0,1, pues, estaría la glibenclamida, que es la primera sulfonamida dentro de la lista. Entonces, por eso tiene el número 1. ¿Listo? Y bueno, hay otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta, es que los fármacos van a ser clasificados de acuerdo al principal uso terapéutico de su ingrediente activo principal. Como sabemos, los fármacos pueden tener más de un ingrediente activo principal y pueden tener más de un uso terapéutico, pero para su clasificación entonces vamos a utilizar el principal uso terapéutico de su ingrediente activo principal. Va a asignar únicamente un código por cada fármaco. Esto sí tiene similares ingredientes, similar potencia o forma farmacéutica, pero puede darse más de un código si está disponible en una o más presentaciones, si tiene una o más potencias, que eso ya lo vamos a ver, y si tiene una o más formas farmacéuticas y a cierta dosis es diferente a otra dosis. Entonces esto lo vemos en este ejemplo, donde las hormonas sexuales a ciertas dosis son usadas solo en tratamiento de cáncer y se clasifica como L02 y otras dosis son usadas para otras indicaciones donde se va a clasificar como G03 como hormona sexual y modulador del sistema genital. Mientras que la bromocriptina a dosis bajas se va a usar como inhibidora de la prolactina, entonces se va a clasificar como G02 y a dosis altas se va a usar para tratar la enfermedad de Parkinson, entonces pues va a que ser clasificada como N04. Bueno, y esto es lo que acabamos de ver. Entonces, fármacos con diferentes formas farmacéuticas e indicaciones pueden tener varios códigos. Y este es otro ejemplo. Entonces, tenemos la prednisolona que pues va a tener varias indicaciones, varios usos terapéuticos y cada uno pues va a tener su código. Como vemos acá. ¿Qué consideraciones tenemos que tener con respecto a esta clasificación? Que en caso de que un fármaco quepa en un subgrupo químico y farmacológico en el cuarto nivel, como vimos, el cuarto nivel es un subgrupo farmacológico terapéutico químico, pues siempre debe primar el farmacológico. Eso es lo que veíamos con las sulfonamidas, la glibenclamida, ¿cierto? Y si dos sustancias tienen el mismo cuarto nivel, no deben considerarse equivalentes farmacéuticas, ya que los perfiles como el mecanismo de acción, los efectos terapéuticos, las interacciones farmacológicas y las reacciones adversas podrían diferir. Entonces no debería considerarse como equivalente farmacéutico, aunque comparta el sistema en el que actúa, eh, algunas de sus indicaciones terapéuticas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿cómo buscar las ATC fácilmente? Entonces aquí me voy a referir eh, a Google. Entonces, como vemos acá en Google, pues vamos a buscar ATC y TDD. Esta es la forma más fácil de buscarlo. Como vemos aquí encontramos el índice del 2022 de ATC-DD, ¿cierto? Es una página en la cual vamos a encontrar rápidamente el ATC. Y esto es, si ven, aquí están eh, los 14 grupos del primer nivel. Entonces, si quisiéramos ver, digamos, un fármaco del sistema cardiovascular, aquí entramos, aquí estarían pues ya los subgrupos terapéuticos, entonces podríamos ver diuréticos y dentro de los diuréticos pues van a estar algunos subgrupos tanto farmacológicos como terapéuticos, entonces acá podemos ver los antagonistas de la aldosterona. Y dentro de los antagonistas de la aldosterona, pues está el subgrupo farmacológico y terapéutico, que estaría las antagonistas de la aldosterona, y al final, pues ya la estructura química, entonces la espirulactona, que pues estaría con este código de acá. Otra forma de buscar
Entonces está acá por el nombre. Entonces podemos poner acá en Alapril y lo buscamos. Y acá nos aparece el código para una indicación. Este sería el código para otra indicación y así sucesivamente. Y acá pues nos dice todo. Entonces este código es cuando se utiliza como inhibidor de la ECA sencilla. O sea, sin otra consideración. Entonces acá vemos todo. ¿Listo? Ya veremos qué es eso del DDD. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta. Listo. Entonces, para las comparaciones con la ATC, entonces hay que tener en cuenta, importante, que se puede usar desde los primeros niveles hasta los últimos para comparar, ¿cierto? Entonces, los últimos se obtiene más información detallada, entonces, qué tipo de fármaco es, qué fármaco es exactamente, mientras que con las primeras, pues se pueden comparar los grupos de fármacos. Entonces, para estos, pues digamos que nos sirve un poco más esta clasificación y no nos quedamos solo con un fármaco en específico, sino podemos utilizarlo para los grupos de fármacos también. Entonces, acá tenemos algunos ejercicios al respecto. Entonces tenemos primero un medicamento que se llama Neurol. Es un tranquilizador perteneciente al grupo de las butirofenonas de los antipsicóticos. Entonces pues va a tener un único código ATC para esta sustancia que es N01AX. Y pues va a tener dos formas de presentación. La formulación parenteral que se usa para varias indicaciones como anestésico, antiemético y para tratamiento de esquizofrenia, mientras que la formulación oral solo se usa para esquizofrenia. Entonces nos pregunta, ¿sería apropiado usar N05 para la formulación oral? N05 quiere decir los psicolépticos. Entonces, como vemos en la formulación oral, pues únicamente se utiliza para esquizofrenia. Y el N01AX no incluye esquizofrenia. Entonces, ya que son dos formas farmacéuticas diferentes, pues podríamos utilizar el N05 para diferenciarlo eh, pues digamos que, ya que en la forma oral, pues se utiliza solo como psicoléptico. Y específicamente N05A, que pues sería como un antipsicótico. Entonces, pues, como podemos ver, pues esto es un ejemplo de cómo puede variar pues la clasificación. Y en segunda instancia, entonces tenemos la lisurida, que es un agente relacionado con la ergolina dopamérgica que se une a los receptores de 5-HT1A, 2A y 2C, y se ha documentado también que se une a los receptores de dopamina y actúa como agonista dopaminérgico. Esta va a tener dos códigos, como inhibidor de la prolactina y como preparación antimigrañosa. Y a potencia alta, entonces a 0,2 miligramos se va a clasificar como inhibidor de la prolactina, mientras que a potencia baja como antimigrañoso. Y esas son las dosis correspondientes. Entonces, tiene una consideración, es que también se usa como antiparkinsoniano con una dosis recomendada de 0,2 a 0,6 miligramos al día, ¿cierto? Entonces nos preguntan, ¿se debe asignar el código adicional N04, que es de antiparkinsoniano? En este caso no. ¿Por qué? Porque se sobrepone con una indicación principal en su misma forma farmacéutica, que sería la inhibición de la prolactina. Entonces, pues digamos que esto es lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo para la clasificación de los fármacos. Ya para las métricas de utilizaciones de fármacos y sus aplicaciones, entonces, estas que van a ser formas de medir indirectamente el uso del fármaco en una población. Entonces lo podemos hacer de múltiples maneras. La que se propone que es la más importante es la dosis diaria definida. Que la dosis diaria definida es pues digamos que en las siglas es DDD. Entonces la dosis diaria definida va a ser la dosis promedio de mantenimiento al día para un fármaco usado para su indicación principal en adultos. Va a ser una unidad de medida y no necesariamente se va a corresponder a la dosis de la recomendada o prescrita. Entonces, un ejemplo de esto es que muchas veces el enalapril se utiliza a dosis de 5 miligramos o 20 miligramos, es decir, 10 miligramos al día o 40 miligramos al día. Y muchas veces, pues digamos que por esto, entonces en un promedio que se hace, pues al final, pues vamos a tener que se estarían utilizando 25 miligramos al día. Y pues esta es una dosis que muchas veces no se utiliza, entonces no es una dosis que generalmente sea recomendada o prescrita, como vemos acá. Y las dosis pueden diferir ya que se basan en características individuales y consideraciones farmacocinéticas. ¿Cómo se va a sacar esto? Entonces se hacen revisiones de información sobre uso en múltiples países. Entonces cogen
personas de múltiples países que estén utilizando, miran cuánto están utilizando diariamente y sacan un promedio de eso. Y puede inclusive ser dosis que raramente sea prescrita. Entonces, lo mismo que decía ahorita, entonces 25 miligramos al día, pues eso es raro que se prescriban 12,5 cada 12 horas. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener? Es que esta se puede mostrar de otras maneras. Entonces, se puede mostrar como DDD por 1000 habitantes por día, se puede mostrar como DDD por 100 días de cama y se puede mostrar como DDD por habitante por año. Para entender esto, entonces, primero tenemos que saber cómo buscar la DD, porque las fórmulas para sacar estas tres dependen de la DD de cada fármaco. Entonces, ¿cómo vamos a buscar el DD de un fármaco? Entonces, volvemos a la misma página, ¿cierto? Entonces, ya estamos aquí y vemos que tenemos el DD de acá. Entonces, el DD del enalapril en este caso, pues es de 10 miligramos, ¿cierto? Entonces, es decir que generalmente se utiliza 5 miligramos cada 12 horas, que es una dosis normal. Esto, pues, como vemos, pues se correlaciona con lo que se utiliza, pero esto también puede variar. Entonces, digamos, el carvedilol, busquemos aquí el carvedilol, como nos damos cuenta aquí en el DDD, pues va a tener un DDD de 37,5 miligramos, que pues va a variar mucho con respecto al previo. Entonces, así de fácil podemos buscar los DDDs en la misma página aquí de la OMS para DDD y ATC. Bueno, entonces la DD por 1000 habitantes, ¿cómo se va a medir? Entonces tenemos esta fórmula de acá. Entonces tenemos el número de habitantes por 1000 sobre el DD, ¿cierto? Eh, este entonces va a proporcionar un estimado aproximado de la proporción de la población estudiada tratada diariamente con un fármaco o un grupo farmacológico. Y para entender esto que acabo de decir, que puede haber sonado enredado, entonces podemos ver este ejemplo. Entonces, si tenemos un 10 DD por cada 1000 habitantes por día, eso quiere decir que el 1%, que es lo mismo que 10 en 1000, es lo mismo que 1 en 100, es decir, 1% de la población en promedio podría recibir un fármaco o grupo de fármacos en concreto todos los días. Así se interpretaría esto. ¿Listo? Este se usa más que todo en fármacos usados crónicamente, cuando hay un acuerdo entre la DD y la dosis diaria prescrita. Entonces, muchas veces la dosis diaria prescrita, que es lo que los médicos formulan, y pues digamos que eso se hace también con un promedio, ya lo veremos más adelante, y se relaciona. Entonces, cuando pasa esto, pues se utiliza sobre todo esta medida. En caso de que el fármaco se use más en su grupo de edad, se podría ajustar el denominador usando el número de habitantes en ese grupo relevante. Entonces, si los beta-bloqueadores se utilizan en mayores de 45 años sobre todo, entonces uno podría solo utilizar los habitantes mayores a 45 años para calcular el DD por 1000 habitantes por día. También está el DD por 100 días de cama. Este es importante sobre todo para pacientes hospitalizados, en sus fármacos que se usan en pacientes hospitalizados. La fórmula, pues, como ven, es muy compleja, ¿cierto? Y hay una cosa importante con la fórmula, es que la definición de días de cama varían entre hospitales y países. Entonces, muchas veces las comparaciones son difíciles y para las comparaciones se debe de usar la misma definición. ¿Y cómo se interpreta? Entonces, si tenemos 70 de por 100 días de cama, se sugiere que un 70% de los pacientes hospitalizados podrían estar utilizando una DDD de un fármaco en particular, en este caso hipnótico, digamos, en este ejemplo, cada día. Y también está el DD por habitante año. Entonces, este se calcula de esta manera, DD anual sobre habitantes, ¿cierto? Y da un estimado de número promedio de días por los cuales cada habitante es tratado anualmente. Entonces, si nos da 5 DD por habitante por año, indica que el uso es equivalente al tratamiento de todos los habitantes con un esquema de 5 días durante un año. Eso es muy importante y lo tendremos en cuenta para unos ejercicios que veremos más adelante. Entonces, digamos que un curso de 5 días por año por cada paciente es lo mismo que decir que tiene 5 DDs por habitante por año. Y si el periodo de tratamiento es conocido, se puede calcular el DD como el número de cursos de tratamiento, lo cual se puede relacionar al total de la población más adelante, que eso también lo veremos en un ejercicio. Eh, También se puede medir entonces el uso de medicamentos por la dosis diaria prescrita. Entonces es la dosis promedio prescrita de acuerdo a un número significativo de muestras de prescripciones que se puede determinar por estudios de prescripciones médicas o de registros farmacéuticos. Y esto va a permitir conocer la cantidad promedio de fármacos realmente prescrito. Es importante acá que va a variar con la enfermedad tratada y las tradiciones terapéuticas nacionales. Y por eso mismo es importante relacionar el PD con el diagnóstico para la cual se basó la dosis y la información farmacoepidemiológica, como el sexo, edad, si se utiliza monoterapia, terapia combinada, para poder interpretarlo de la mejor manera. ¿Listo?
¿Cuáles son los problemas de esta forma de medir el uso de medicamentos? Que pueden no reflejar el uso real del fármaco, ya que algunos fármacos pues no van a ser dispensados, algunos fármacos pues el paciente los recoge pero no los utiliza. Entonces pues digamos que aquí pues para medirlo más precisamente pues se debería usar la dosis diaria consumida, que pues eso se logra con estudios, con entrevistas a pacientes que pues son un poquito más difíciles de realizar. En cuanto a otras formas de cuantificar, entonces se pueden utilizar unidades internacionales, número de paquetes o tabletas, número de prescripciones, que solo son útiles para medir el uso del fármaco o productos bien definidos. No va a servir para un grupo farmacéutico completo. Entonces, dentro de las unidades internacionales, entonces tenemos los gramos. Podemos utilizar una forma que son los gramos de ingrediente activo. ¿Qué pasa? Que estos tienen un problema, es que los fármacos con baja potencia van a representar mayor fracción que los fármacos con alta potencia, pues requieren más gramos de dosis para el mismo efecto, ¿cierto? Y los productos combinados pueden contener distintas cantidades de ingredientes activos, lo cual pues hace que no se pueda reflejar esto en las cifras y no pueda ser medible por este medio. También está el número de paquetes o tabletas, lo más utilizado es el número de tabletas que pues no va a reflejar las variaciones de potencia de tabletas. Entonces puede tener un problema, y es que las preparaciones de baja potencia contribuyen más que las preparaciones de alta potencia, lo mismo que los gramos activos. Entonces, pues digamos que esto no va a reflejar del todo el uso de los medicamentos, y además los fármacos de corta acción van a contribuir a más que los fármacos de larga acción, pues por el intervalo de dosis que se utiliza. Y también tenemos pues el número de prescripciones, entonces esto no va a reflejar total el uso a menos que pues la cantidad de total de fármaco por la prescripción se considere también. Entonces pues muchas veces se podría utilizar, pero no es la mejor forma. Pero pues sí serviría el conteo de prescripciones, sobre todo para medir la frecuencia de las mismas, evaluar el uso clínico de los fármacos. Entonces, pues a pesar de que no es la mejor forma de medir el uso de fármacos, pues sirve para otras cosas. Y también podemos utilizar los costos. Y entonces esto se puede expresar en términos de costo, y las cifras de costo se pueden usar para un análisis global del gasto en fármacos sobre todo, porque las comparaciones internacionales pues, basadas en esto pues no van a ser pues digamos que van a tener una relevancia importante, van a ser generalmente erróneas y van a tener una importancia limitada en la evaluación del uso de fármacos. ¿Por qué? Porque los más de precios más altos pues van a inflar más el valor y pues van a representar más uso, pero pues esto no es la verdad. eh, Porque hay preparaciones alternativas del mismo fármaco. Entonces, pues eso es importante, que muchas veces tenemos un mismo fármaco que vale distinto y pues esto puede alterar pues esta medida. Y eso es lo que vemos acá. Entonces vemos como un fármaco pues fue subiendo de precio y fue dando más ganancias en este periodo, pero pues esto no significó un aumento del uso, ¿cierto? Sino que aumentó únicamente el precio. Bueno, entonces para evaluar algunos ejercicios, entonces tenemos que nos asignan dos antibacterianos, la sustancia A y la sustancia B, y debemos asignar el DD para cada uno. La sustancia A entonces se dan 500 miligramos en el primer día y luego 250 miligramos cada día hasta completar 14 días. Esto quiere decir que se dio un día 500 miligramos y 13 días 250 miligramos. Y la sustancia B 500 miligramos el primer día y luego 250 miligramos, pero solo hasta completar 4 días. Esto quiere decir que se administró 500 miligramos en un día y 250 miligramos por 4 días. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar el promedio. Entonces, básicamente, entonces la sustancia A, entonces sumamos el día que recibió 500 miligramos más los 13 días que recibió 250, hacemos la multiplicación. Esto nos da 500 más 3250, que al final nos da 3750, que fueron el número de miligramos en total que recibió durante 14 días. Y si le hacemos el, el el cociente, pues nos va a dar que recibió en promedio 267,9 miligramos al día. Eso quiere decir el DDD. Y la sustancia B, lo mismo. Entonces hacemos la misma fórmula del final, pues nos da que se recibieron 300 miligramos al día, que ese sería el DDD de la sustancia B. Tenemos otro ejercicio en el cual nos muestran que la budesonida cambió de 0,3 a 0,8 en su DDD en 1991. Aquí pues está un poco, pues, digamos que hubo un error, entonces me disculpo de antemano. Pero fue en 1991.
Entonces, en dos libros noruegos nos muestra que en 1990 teníamos un DD de 9.6 por 100.000 habitantes por día, pero se utilizó el DD de 0.3, mientras en 1994 tuvimos 11.6 DDs por 1.000 habitantes em, con un DD de 0.8. Entonces nos preguntan, ¿esto puede compararse? Y la respuesta es que no, porque se basan en DDs distintas. Entonces no se pueden comparar DDs distintas, porque digamos que en este caso pues teníamos 0.3 y 0.8, entonces no se puede. Entonces, la segunda pregunta que nos hacen es que ¿cuál sería la mejor forma de presentarlas entonces? Entonces, debe utilizarse el último DDD disponible, que es de 0.8. Entonces, vamos a hacer ese cambio del DDD de 0.3 al DDD de 0.8 para el DDD por 100.000 habitantes al día del 90, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, pues buscamos la fórmula, ¿cierto? Tenemos acá la fórmula que, pues, DDD por 1.000 habitantes por día es igual al número de habitantes sobre DDD por 1.000 y reemplazamos los términos. Entonces ya sabemos que el de por 100.000 habitantes por día es 9.6, ya sabemos que el de 0.3 y el 1.000 pues no tocaría reemplazarlo. Y aquí pues sacamos el número de habitantes que es lo que nos falta. Esto pues nos va a dar un número irreal, que es de 0.00288, pero con este podemos fácilmente sacar el DD con el DD por 100.000 habitantes día con el DD de 0.8, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es coger la misma fórmula y ahora sí reemplazar la fórmula con los datos nuevos. Entonces ya sabemos cuántos números de habitantes tenemos. Tenemos el 0.8 y lo multiplicamos por 1.000 y al final nos va a dar que tenemos un DD por 100 habitantes por día de 3.6, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Y esto cómo lo interpretaríamos? Que el 0.36% de la población en promedio podría haber recibido la audio sonida todos los días en 1990, mientras que en 1994 el 1.16% de la población lo podría haber recibido, ¿cierto? Entonces comparamos este nuevo, que está con el DD08, contra este que ya teníamos, que también está con DD08. Así, pues digamos que es la mejor manera. Por último, tenemos este ejercicio en el cual nos muestra la cifra de venta anuales en millones de DDD de la sustancia A y la sustancia B en los años 88 y 96, ¿cierto? Con un total de habitantes de 4 millones. Pues como vemos, esto pues varía bastante. Entonces, ¿qué nos piden ellos? Lo primero es que nos piden cuántos cursos de 4 días para la sustancia A son vendidos cada año y cuánto es equivalente en cursos por habitante, ¿cierto? Entonces, para esto, lo primero, pues, es que, pues, acá tenemos los datos, ¿cierto? De cada uno de los DDD de cada sustancia en cada año. Y lo que hacemos acá es que buscamos la fórmula. Entonces, ya sabemos que eh, el DDD por habitante por año es igual a DDD anual y sobre habitantes. Y sabemos que los días de curso son, pues digamos que uno podría representar el DD de habitante de año como días de curso. Entonces, si nos dan un DD por habitante de año de 4, son 4 días de curso por cada paciente o por cada habitante durante un año, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya podemos despejar las fórmulas. Entonces, en el 88 tuvimos que 1.7 millones de DDs y al hacer el cociente con los días de curso, ¿cierto? Que fueron 4 días, ya nos damos cuenta que se recibieron 0.425 millones de cursos, que es lo que nos pide inicialmente. ¿Cuántos vendidos cada año fueron estos? Y si lo dividimos en el total de pacientes, entonces cada paciente o habitante recibió 1.06 cursos. En el 96 lo mismo, entonces tenemos 9.1 millones de DDDs y recibimos los cursos de 4 días. Al hacer el cociente, pues vemos que se realizaron 2.275 millones de cursos y al hacer el cociente con el número de habitantes, entonces vemos que cada habitante pues recibió 0.56875 cursos en el año. Y en el segundo ejercicio nos piden cuántos cursos de 8 días para la sustancia B son vendidos cada año y cuánto es el equivalente en cursos por habitante. Entonces, como vemos acá, es lo mismo. Entonces, reemplazamos el curso por 8 días, ¿cierto? Le hacemos el cociente, vemos que en el 88 se realizaron 2.7 millones de cursos, que para 4 millones de, para 4 millones
de habitantes, pues cada uno recibió 0,675 cursos en el año. Mientras que en el 96, pues hacemos el mismo cociente, nos da que se realizaron 1,2 millones de cursos y en total cada paciente recibió 0,31 cursos. Entonces, digamos que esta es la forma de hallar esto. ¿Y cómo se correlacionan estos dos conceptos que acabamos de aprender? Entonces, con la metodología ATCDD, que es un sistema dinámico para evaluar el uso de fármacos y poder compararlos al tener una monomenclatura común, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se evalúa el uso de fármacos con el DD y la nomenclatura común para poder compararlos con el ATC? Y eso es lo que vemos em, en esta gráfica, en la cual se utilizaron el ATC para nombrar cada uno de los grupos terapéuticos, ¿cierto? Y el DD para mirar cuánto aumentó el uso entre los años 90 y 2001. Y acá vemos cómo fue aumentando en algunos fármacos, ¿cierto? Como los hipolipemiantes, que son estos de la bolita, mientras que en algunos pues pudo inclusive reducirse como los diuréticos, ¿cierto? Entonces esta es la forma en la que podemos aplicar estos dos conocimientos. Y pues aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan y cualquier comentario pues allá abajito pueden dejármelo. Muchas gracias.